que en eso nos vamos a centrar. Y me gustaría ya hacerte la primera pregunta, ¿no? Partiendo desde esa Ujú. base en el que pues se considera un poco, ¿no? Que lo que es el Imperio Romano estaba ya bastante machacado, ¿no? Después de esa crisis del siglo III, pero no, no, o sea, como tú señalas en el libro, aproximadamente para el año 350, lo que es el Imperio de Occidente contaba con unos 60 o 70 millones de personas, tenía una economía muy fuerte, tenía un buen comercio, estaba a pleno rendimiento y estaba lejos de ser derrotado, ¿verdad? Así es. Ese es uno de los paradigmas que siguen funcionando. Es decir, de hecho, en el colegio, en el instituto, en muchas facultades, en muchos libros que podéis encontrar, os van a contar esa historia de un declive que dura siglos, que comienza después de Marco Aurelio, que se prolonga 1000 años, ¿no? Como digo yo, ¿no? Porque luego sigue en Oriente, ¿no? Y es algo absurdo, ¿no? En los últimos años, últimas décadas, ha habido una revolución a base de pruebas tangibles, ¿no? Primero con la arqueología, que nos muestra un mundo en el siglo IV, pues en pleno florecimiento económico, demográfico, nos muestra un mundo muy distinto a aquel que nos decían, ¿no? Decadente, con una población en disminución constante, con una economía paralizada o en retroceso, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, claro, em, os doy datos. La población de la Britania romana, básicamente lo que hoy es Inglaterra y Gales, en el siglo IV era de 4 millones de habitantes aproximadamente, según las últimas cifras provenientes de estudios de constatación arqueológica, ¿no? Y esto significa que la isla de Gran Bretaña tardaría 1000 años en recuperar esa población. ¿Mm? En el norte de África, en Egipto, en Siria y en Palestina, en Asia Menor, en Grecia, se alcanza el límite, el máximo agrario, ¿no? Es decir, la población llega a su límite en cuanto a la producción agraria, es decir, hasta el siglo XVI no van a tener poblaciones similares. Es algo realmente brutal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Roma viene de un proceso de decadencia, de crisis brutal, que es la del siglo III, pero sale de ese ciclo de crisis y sale con una potencia realmente notable, ¿no? Es decir, como tú bien señalas, la población hoy día se evalúa en unos 60, 70 millones de habitantes, el ejército no tenía nada que envidiar al de Augusto, de hecho era mucho mayor, estamos hablando de unos 600.000 hombres y 45.000 en la flota, el comercio internacional se reanudó, de nuevo desde el año 289 están llegando de nuevo las naves romanas a la India e incluso a China. La estructura social y demográfica del imperio se sanea, se expande. Otro dato, de este periodo del cual conservamos más evidencias, más testimonios de actividad bancaria, es decir, de crédito, con todo lo que ello significa, ¿no? La circulación de oro se multiplica por 3 en el siglo IV. Eso quiere decir que la economía es pujante, ¿no? Son tantas pruebas que hoy día ya la inmensa mayor parte de los estudiosos del periodo aceptan que el siglo IV fue una época de expansión y de prosperidad. Pero eso nos da un problema. ¿Cómo es posible que un imperio en plena expansión económica y demográfica al siguiente siglo se nos venga abajo? Sí, bueno, yo creo que una de las claves, ¿no?, en la que se sustenta el Imperio Romano es en un poder fuerte, central, que en este caso, pues, va a estar en Roma, en el Imperio de Occidente, Ujú. luego ya también en Constantinopla, en el Oriente, pero, que dé una seguridad, que dé una estabilidad en la que los diferentes gobernadores, locales, cuando digo locales me refiero a gobernadores de provincia, de todo el imperio, puedan confiar en que, pues, se les va a garantizar una seguridad, una estabilidad y demás, y que sea también un poder central, con el que no tengan tampoco opciones de sublevarse continuamente y tal, ¿no? Entonces, yo creo que aquí está un poco la clave, ¿no? De lo que es la unión, interna del Imperio Romano, ¿no? No sé qué te parece y si consideras que esa confianza de mutuo acuerdo y tal, pues estuvo presente o no en este, Ujú. vamos a ponernos eso, a mediados finales del siglo IV. Pues muy buena pregunta, muy buena pregunta. Fíjate que Roma siempre ofreció solo 3 cosas. Es decir, a sus súbditos realmente Roma les ofrecía 3 cosas. Les ofrecía seguridad, que no es poca cosa, ¿No? les ofrecía prosperidad, que no es poca cosa,
y les ofrecía un área de intercambio gigantesca. Es decir, realmente Roma, el sustrato de esa Roma que todos veis, ¿no? Era realmente una suerte de confederación muy laxa de más de 2.500 ciudades que en esencia funcionaban como repúblicas casi independientes. Es decir, la ciudad de Cartago se administraba a sí misma, a ella y a su área circundante, y como ella otras más de 2.500 ciudades, algunas de ellas no tenían más de 5.000 habitantes, otras pues se iban a 200.000 habitantes como Cartago o a casi 1.000.000 como Roma, pero en esencia eso era lo que Roma, una confederación muy laxa de ciudades que solo tenían en común una serie de cosas, que era el gobierno imperial, con el emperador a la cabeza, un gobierno central, que lo que aseguraba era lo que os he dicho, es decir, un sistema de intercambio entre todas las provincias, entre todas las regiones, entre todas las ciudades del imperio, Ujú. un sistema de prosperidad y un sistema de seguridad colectiva. Es decir, en última instancia, lo único que unía al imperio era el emperador, su ejército y esa administración central que era muy endeble, ¿eh? Que estamos hablando, para que os hagáis una idea, estamos hablando de unos 25.000, 30.000 funcionarios para todo el imperio. Pensad Mm, en la cantidad de funcionarios que hay día hoy, por ejemplo, en un país como España que tiene 47 millones de habitantes y medio millón de kilómetros cuadrados, ¿no? El imperio tenía 4 millones y medio de kilómetros cuadrados y 70 millones de habitantes. Es decir, eh, ¿qué quiero decir? Que un imperio así necesita del acuerdo entre las élites, de que el senado de tal o de cual ciudad, la curia de tal o cual ciudad, realmente quiera seguir formando parte de ese imperio. O sea, el prestigio y la fuerza son necesarios, por un lado, ¿no? Mientras que el prestigio imperial y la fuerza imperial sean lo suficientemente atractivas, esas élites locales van a querer seguir formando parte del imperio. ¿Qué claro, ocurre cuando el centro imperial o cuando el poder imperial se debilita? Pues que esas élites empiezan a pensar que quizás sus impuestos, quizás sus recursos estén mejor en la autodefensa claro, que no en un Estado central inoperante. Y claro. eso es lo que pasó, por ejemplo, en el siglo III, ¿no? Cuando surge el Imperio de Palmira o el Imperio Galo o la Britania de Caraucio. Es decir, lo que estáis viendo es élites locales o regiones del imperio que ante la inoperancia del poder central, pues optan por buscarse la vida, entre comillas. Que en el siglo IV el imperio está fuerte, el poder central es fuerte, pero también se encuentra con que hay élites dentro del imperio extraordinariamente poderosas, extraordinariamente ricas, que están pensando más en sus propios intereses que en los intereses del imperio. Claro. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda esto. Bueno, es hipotético, pero en verdad pasó este ejemplo de verdad. Vamos ¿Sí? a ponernos en Britania, por decir algo. Claro, ¿Sí? imaginémonos en Britania que el Imperio Romano recauda impuestos, ¿no? Como en cualquier provincia, y los britanos romanos, están mandando dinero y otra serie de materias primas a Roma. ¿Para qué? Oye, porque tienen la seguridad o la esperanza de que Roma les defienda de los pictos, de los sajones, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué pasa si los britanos romanos ven que no se les defiende? Pues que surge un gobernador local que dice, oye, pues en vez de enviar dinero a Roma, que no se está dando ninguna seguridad, vamos a invertir este dinero en defendernos nosotros mismos, ¿no? Entonces, ese Sí. proceso va a ir pasando poco a poco en cada vez más partes del imperio. Me atrevería a decir yo, bueno, sobre todo Sí. a partir del 407, ¿no? De esa gran invasión. Efectivamente. Y empieza muy bien acertado el ejemplo que pones de Britania, porque empieza en Britania Claro. realmente. Es decir, cuando en el año 402 Estilicón retira a la Legio Sexta Mm, hispaniense, a la Victrix, evidentemente los britanos empiezan a sospechar que se va a sacrificar su seguridad claro. en aras de la de Italia. Cuando eso sigue en ascenso, cuando se siguen retirando tropas de Britania, al final los britanos optan por buscar su propia seguridad y eligen una serie de emperadores, el último sería Constantino III, Ujú. en busca de que garanticen la seguridad que Estilicón en Roma, en Rávena, no le está ya garantizando. Pues eso se va a repetir en muchas otras partes del imperio, porque te vuelvo a decir lo mismo. Roma garantiza prosperidad y seguridad. En el momento en que no la garantiza, esas provincias que hasta ese momento han optado por Roma, se sienten romanas,
se saben romanas, pero en última instancia lo que uno quiere es sobrevivir. Y cuando hay una tormenta, uno se agarra al madero que tiene más próximo, ¿no? En este caso el imperio no estaba próximo. Pues una vez que hemos hecho ya esta introducción en la que hemos visto cómo al final Roma estaba fuerte a mediados del siglo IV y un poco en qué se basaba el statu quo, un poco las relaciones y la estabilidad interna del imperio, me gustaría empezar por un poco por las campañas militares Ujú. que van a ser también un poco la base de que Roma no pueda garantizar esta seguridad en las fronteras, y ya no solo en las fronteras, sino cuando se van internando dentro del imperio.